Vamos con el siguiente, con nuestro siguiente invitado. 7:40, está en la línea José Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura. Hablaremos justamente de los racionamientos de energía. Bienvenido, estimado José, a la mañana en RTP. Muy buenos días y saludos a quienes nos escuchan a través de la señal de RTP esta mañana. Tenemos un reciente anuncio por parte del ministro de Energía, algo que realmente se lo esperaba por cómo se ha venido comportando sobre todo Masar, que es el embalse que se trataba o se trató de cuidar justamente para poder regular la crisis energética. No se logró, se retoma ya a nivel país los horarios extendidos de corte de energía, pero se hace aquí nuevamente una separación y es al sector industrial, al comercio, de que tendrán que justamente pues evaluar sus cortes dependiendo a las distribuidoras. Aquí va la pregunta, se habla por parte del sector industrial de pérdidas de millones y millones de dólares, inconformidad sobre todo por ya la obligatoriedad de poner a funcionar sus plantas al 100%. ¿Cuál es la reacción ahora y también cuáles son las consecuencias en el sector exportador, estimado José? Sí, efectivamente, como usted señala, era una medida que tenía que tomarse tarde o temprano. Nosotros justamente advertimos como sector empresarial que se pretenda hacer un ahorro energético en un momento tan crítico como el que usted señaló, a partir del segmento que consume el 27% de la energía nacional. Es decir, el residencial. No hacía sentido que ahorrando, claro, desde el 27%, bajándole incluso al sector residencial los horarios de racionamiento, se pretendía cubrir ese déficit, que es un déficit enorme, y especialmente en la situación en la que se encuentra Masar, que es la infraestructura que permite dar cierta previsibilidad a los cortes. Se pierde Masar y simplemente estamos a expensas de lo que suceda con relación a las precipitaciones. Entonces, esto se iba a dar, ¿no? Realmente lo que nosotros no nos explicamos, y así se lo dijimos a las autoridades en la reunión en Carondelet el día lunes, es que con toda la data que ellos tienen, no se transparente el nivel de crisis que se encuentra en este momento el país. O sea, esto se iba a dar, ¿no? Tarde o temprano, y ya está, sucedió, ¿no? Entonces ese silencio que se ha manejado no es la mejor de las estrategias, porque nosotros que recibimos la explicación entendemos y nos sensibilizamos ante este problema, ante esta coyuntura, pero la ciudadanía que no tiene explicación realmente lo único que recibe es la noticia que le van a cortar la energía. Pasando al tema de los impactos, como usted señalaba, es terrible porque el sector industrial se ha vendido la idea de que tiene generación y que inmediatamente que no hay energía eléctrica esto se puede activar, y no es correcto. La generación que se tiene es una generación de backup, de emergencia, que claro, se la puede llevar a los límites de sus capacidades, pero eso pone en riesgo esas mismas infraestructuras. Entonces no es correcto decir, el sector se desconecta y empieza a operar al 100% con generación. Y si fuera así el caso, serán casos excepcionales. Entonces ahí usted tiene ya el primer impacto de aquellas empresas que no podrán operar como lo venían haciendo con normalidad. Y en el caso como el sector exportador, por ejemplo, productos altamente perecibles como el camarón, usted tiene una cadena que tiene que cosechar sí o sí. Es decir, no puede quedarse ese camarón en la piscina, no, eso le empieza a significar un sobrecosto al productor. Es decir, un productor que no necesariamente hace uso de energía eléctrica se ve impactado por la falta de energía eléctrica del resto de la cadena, ya sea por el lado del procesamiento, que no le pueden recibir porque no tienen los mismos turnos que tenían. Nosotros operamos con 3 turnos al día, entonces si tenemos que operar con menos de 2, usted comprenderá que no podemos procesar las mismas libras que procesamos normalmente. Y por el lado de la fabricación de alimentos, que también tiene otra coyuntura particular. El sector camaronero, que venía creciendo en volúmenes aproximadamente al 15% anual, siempre le ha puesto presión al eslabón de fabricación de alimento balanceado, que todas las fábricas, más o menos son 11 en el país, estaban operando al 90% de su capacidad. Por más que hacen inversiones, el sector, digamos, que ha rebasado en sus proyecciones de volumen, y normalmente las fábricas operan casi que al tope. Cuando usted a la fábrica de alimentos le dice, tienes que desconectarte 10 horas, es decir, vas a tener menos turnos, vas a tener menos producción, la restringes al 70% de su producción, automáticamente pasamos a un riesgo de desabastecimiento de alimento para camarón. Entonces el productor no puede entregar camarón porque la empacadora no puede operar con normalidad, tiene el temor de no poder recibir alimento para el camarón que tiene en la piscina, ¿no? Entonces ahí usted ve cómo este encadenamiento productivo, ¿no?,
en cada eslabón de la cadena tiene un impacto negativo y por eso las cifras que nosotros hemos expuesto, que se pueden agravar si esta situación se agrava y cómo van las cosas, porque falta la otra información que no da el Estado, cómo va a estar el tema de precipitaciones en las zonas donde tenemos que captar agua. Las noticias no son las mejores, ¿no? Entonces, es una situación que inclusive pudiera agravarse frente a lo que hoy el señor ministro ha señalado. Estimado Penoso que no se lo explique desde la parte oficial. Estimado José, ayer leía justamente en Diario Expreso de pérdidas de 75 millones de dólares. Precisar estas pérdidas es de lo que va de abril hasta este mes de octubre, que se han dado los cortes de energía, los racionamientos de electricidad, o esto es diario, mensual. ¿Cómo se estima o cómo se ha calculado esta pérdida de 75 millones de dólares, por ejemplo, en la exportación del camarón? No, ese fue el dato. Mire, y es buena su pregunta porque muestra lo crítico realmente de la situación. Hoy, esos 75 millones de dólares en pérdidas es la proyección de lo que pudiera caer las exportaciones mensualmente. El sector exporta más o menos 500, redondeando 500 millones de dólares mensuales, ¿no? Son alrededor de 246, 260, 222 millones de libras, dependerá mucho el mes, pero más o menos son, para explicar a la ciudadanía, 500 millones de dólares. De esos 500 millones de dólares nosotros pudiéramos caer a un poco más, es decir, alrededor de 425, cuando usted toma en consideración el número de horas que debemos dejar de operar en función de los racionamientos que dispone la autoridad. Es decir, cuando usted le dice al sector camaronero, vamos a tener, y esta fue una cifra que vamos a tener que actualizar, ¿no? El fin de semana, el sábado, de ahora en adelante usted va a tener que desconectar su carga al 100% durante un lapso de 10 horas, eso inmediatamente traducido en cuántas libras menos vamos a procesar, en un impacto de 75 millones de dólares en exportaciones mensuales que no se podrán generar por parte del sector. Pero el efecto multiplicador de esos 75 millones de dólares ya puede llegar casi a los 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque cada dólar que ingresa a la economía ecuatoriana por medio de las exportaciones de camarón, dentro de la economía, cuando ya se transforma en camarón, se transforma en alimento balanceado, en los insumos que compran los balanceadores, en las cajas de cartón, etcétera, tiene un efecto 3-1. Es decir, que por cada dólar que usted incrementa en exportaciones de camarón, dentro de la economía ecuatoriana genera 3 dólares más. El efecto es el mismo cuando usted impacta las exportaciones de camarón. Cada dólar menos son 3 dólares menos dentro de la economía. Y ni siquiera hemos entrado al análisis de los sobrecostos que tenemos, es decir, las libras de camarón que se están exportando en este periodo de crisis energética tienen un sobrecosto que lo estamos calculando, es decir, la pérdida de competitividad frente a otros países productores de camarón que no están pasando por esta crisis que no tiene precedentes. Señor Camposano, manifestaba la falta de información por parte del gobierno y que eso les impide hacer una previsibilidad, tener al menos un horizonte de cuánto podría durar esta crisis. ¿Cómo estaría manejando el tema de la densidad de siembra ante la falta de alimento balanceado? Y también indicaban que así se diga que son 10 horas de apagón, les ha implicado en muchos casos tener parones de 13 horas, sobre todo en las empacadoras, porque dicen que tienen que reiniciar las máquinas, hay todo un problema ahí que aumentaría las horas de parón, ¿verdad? Correcto. A ver, yo creo que aquí hay que separar. El fin de semana, vamos a separar el tema de la falta de información. El fin de semana, el gobierno nacional anunció, pues, la ministra de la Producción, que lamentablemente había que arrancar desde el día domingo, incluso desde el día sábado, algunos polos industriales con cortes de 10 horas. Nosotros pedimos que se nos explique qué es lo que estaba sucediendo, se presentó la información técnica que hoy la gente conoce porque, digamos, a través de las redes sociales se ha difundido, ¿no? La situación crítica de Masar, la falta de lluvias, etcétera, etcétera. Yo la difundí a todo el sector camaronero para que el sector sepa lo que yo también sabía, porque no era correcto que la autoridad me informe a mí, pero que el gremio en general no estuviera enterado. Viajamos el día lunes a Quito, tuvimos esta reunión que cubrió la prensa en Carondelet, se nos presentó nuevamente lo crítico de la situación, por qué se había dado, etcétera, etcétera. Lo reprochable es que esta información estadística se la tiene desde julio a agosto y se la ha venido observando, pero no se han tomado, digamos, decisiones. ¿Cuáles hubieran sido las decisiones? Mantener estos cortes de energía que nos permitan ahorrar más y no tener que correr como lo estamos haciendo ahora. Pero, digamos, el sector empresarial, tarde, pero ha recibido información. Un poco nuestra observación es por qué esta información no se hace pública a la ciudadanía para que todos entendamos la magnitud del problema. Entonces, hay una diferencia entre la información que se nos ha entregado a puerta cerrada, que yo he tratado de difundir a mi gremio, porque es lo que me corresponde,
pero que el gobierno no la hace pública a toda la ciudadanía. A veces pareciera que nosotros reclamamos sobre una situación que no es tal, porque hasta ayer teníamos 4 horas de corte y hoy tenemos 10. Y respecto a lo que usted mencionaba, de efectivamente cómo adecuarse, bueno, es que el productor camaronero ya recibe información de ciertas fábricas de alimentos que le dicen, mira, no te voy a poder entregar el volumen acordado, porque tengo que redistribuir mi producción entre todos mis clientes, y como entenderás, mi producción ha tenido una caída de X porcentaje, porque no estoy operando al 100% debido a la falta de planificación con el tema de los cortes. Las fábricas de alimentos pasan igual. Tienen equipos altamente sensibles que no pueden prenderse y apagarse. Si en la casa nosotros bajamos los breakers para precautelar los electrodomésticos que tenemos, no se diga en un sector industrial que no está diseñado pues para cada 3 horas encenderse o cada 4 horas apagarse, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive estos 10, mire que las 10 horas acordadas hasta ayer eran de 8 a 18 horas, y hoy en la madrugada a las 4 de la mañana recibimos en la zona de Durán que una de las líneas se desconecte a partir de las 3 de la tarde hasta las 2, hasta las 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde de hoy, cuando ya estábamos programados hoy de 8 de la mañana a 18 horas. No existe industria en el mundo que cuando usted lo llaman de madrugada a decir apaga ahorita, no, apague todo, mande a la gente a trabajar. Entonces el productor, a partir de esta información, tendrá que revisar cuál es su protocolo en función del volumen de alimento que reciba, porque usted sabe que si no puede alimentar suficiente, lo que va a tener es un stock de cultivo, una biomasa que no va a crecer, es decir, el camarón no va a llegar a la talla comercial en los días que usted requiere, y eso para el productor camaronero son costos diarios que no tenía previsto en su escenario, digamos, en su proyección. Entonces, y así hay decenas seguro de cadenas que pasan por la misma dificultad. El sector lechero, que todos los días tiene que digamos que ordeñar, igual que nosotros todos los días cosechamos. O sea, es realmente crítica la situación, y por eso es importante que el Estado ecuatoriano asuma la responsabilidad de transparentar en qué estado estamos, ¿no? Porque no podemos cada semana cambiar de política o cambiar, digamos, la forma como vamos a abordar esto, aunque entendemos que al depender del clima, el clima cambia en cuestión de horas, ¿no? Estimado José, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable por conversarnos y darnos la realidad desde el punto de vista de su sector. Muy amable. La hora, querida Astrid. Don Ramón, a esta hora ya, 7:52, marca el reloj.